Para los que no me conocen, yo soy Guadalupe Loizaga, empecé este año en la cátedra, soy infectóloga y mi dedicación es más con los niños y las embarazadas, trabajo en el hospital materno. Así es que este es un nuevo tema que el año pasado no fue incluido, así que si hay algún recursante, el año pasado no lo tuvo, esta es la primera vez que ingresa en el programa. El primer tema que vamos a hablar hoy es antiparasitarios y tuberculosis. Tuberculosis es un tema muy importante en nuestro país. Según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, el último año, este reporte recuerden que se publica todos los años, en el 2020 hubo aproximadamente 11.000 casos, de los cuales siempre sepan que la etapa de contagio es en la edad de lo que uno trabaja, se mueve, por eso la edad es entre 20 y 40 años aproximadamente. De esos aproximadamente 11.000 casos, entre el 15 y el 20% son pediátricos porque son convivientes. Siempre sepan que la enfermedad de la tuberculosis se contagia por el aire y sobre todo con los convivientes que lleven más de 4 horas por día. Tenemos una tasa nacional de 24 cada 100.000 habitantes y el mapa, me parece que no me quedó, pero bueno, ahora se los voy a mostrar. Ese mapa, ahora vamos a ver, lo que cambia es las tasas en distintas provincias, ¿sí? Si bien ustedes sepan que la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el que concentra mayor densidad poblacional, por lo cual van a tener la mayor cantidad de casos. Lo que respecta al resto del país, Salta es una de las provincias que más reporta. Y las muertes fueron aproximadamente 600 en el año 2020. Según el reporte de las Américas, no es solamente el problema de la tuberculosis, sino que está creciendo la multiresistencia. Ustedes saben que la tuberculosis se trata con distintas drogas, es un tratamiento combinado. En lo posible tiene que contener cuatro diferentes drogas para evitar la resistencia, pero aún así esta resistencia está en aumento. Ahora vamos a ver por qué. La OPS está muy preocupada por esto porque, digamos, es como hace un relevamiento en todas las Américas y lo que se está viendo es que 1 de cada 3 infectados ya es resistente, o por lo menos a una de las 4 drogas básicas, que ahora vamos a ver cuáles son. Para recordar un poquito la inmunopatogenia o la fisiopatología, ustedes saben que el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculoso se contagia por el aire, ingresa por las vías aéreas, va a ir directamente al alveolo y en el alveolo va a ingresar en el macrófago, ¿sí? Dentro del macrófago es su forma de evadir todas las barreras inmunológicas que ya conocen y de esa forma empieza una fase de reproducción lenta hasta que el macrófago estalla por la cantidad de bacilos y así va comprometiendo las distintas células a su alrededor. Cuando el macrófago libera estos Mycobacterium, lo que hace ahí sí, ya no puede evadir la inmunidad y empieza toda una cascada inmunológica con atracción de diferentes células. Recuerden, cuando pasaron por ADN, toda la cascada inmunológica, eso posteriormente se forma un granuloma con una distinta corona de distintos linfocitos y en el medio se va destruyendo este macrófago que se llama después, posteriormente, anatomopatológicamente, gaseum, que es un líquido amarillo, que básicamente es, por decir una manera, el cementerio de los macrófagos, ¿sí? Ese granuloma con el tiempo se va a cavitar y me va a formar la caverna. La tuberculosis, como saben, nosotros en nuestro país tenemos una primera exposición con la vacuna de la BCG. Entonces, cuando nacimos todos, casi quiero creer que tenemos la marca de la BCG en el brazo y es como un primer contacto con el bacilo. Después eso nos protege por las formas graves que son la meningia, sobre todo, que es la más mortal de todas. Después con el tiempo no nos va a proteger nunca de una forma respiratoria o pulmonar. Entonces, si uno está expuesto de forma, digamos, una primera etapa, puede generarse una tuberculosis latente, que son un contacto con tuberculosis, puedes hacer distintos granulomas pequeños calcificados que quedan ahí y no pasa a mayores, como digamos. Pero si la enfermedad sigue progresando,
este granuloma sigue creciendo y con el tiempo se cavita. Y ahí sí, esa cavidad es la lesión que tiene mayor cantidad de bacilos. Entonces la persona constantemente tose y en esta etapa, digamos que llamamos tuberculosis clínica, es cuando el paciente entra en el criterio de decir tos de más de 15 días con o sin hemoptisis. Ese sería el criterio para sospechar tuberculosis en nuestro país. A eso, bueno, se puede agregar fiebre, sudores nocturnos, disminución de peso, bueno, un montón de otros síntomas más. Por lo que vamos a hablar nosotros hoy es el tratamiento de la tuberculosis clínica, porque la tuberculosis latente se trata, pero en situaciones muy individuales que no viene al caso. Fíjense, esto es para que recuerden, o esto a veces es un hallazgo, la persona viene porque tose y tiene tremenda caverna. Perdón, ¿y cómo Sí. es entonces el diagnóstico de tuberculosis latente? El diagnóstico de tuberculosis latente generalmente se hace, por ejemplo, en inmunocomprometidos, por ejemplo, en un HIV uno le hace una PPD, ve que la PPD es reactiva, recuerden que es una prueba de tuberculina que se hace en el brazo y reacciona, pero ese no tiene ni síntomas clínicos, la placa, algunos granulomas calcificados, pero generalmente se trata en situaciones especiales. Digamos. En los HIV, salvo que esté muy inmunocomprometido, uno podría tratar la latente, que de hecho tiene menos drogas, no tiene 4, pero es como un diagnóstico muy, muy individual. Acá el problema, y en lo que nos preocupamos, la OPS y todo, es la tuberculosis clínica, es esto, digamos, esa caverna. Bueno, este paciente seguramente debe tener oxígeno en la casa porque un pulmón menos ya no debe oxigenar adecuadamente. Fíjense, también puede encontrarse como un hallazgo en la placa esta caverna. Y la persona, o sea, tal vez ni siquiera disminuyó de peso. Y en el peor de los casos, una de las formas graves, que es la que previene la BCG, la meningia y la tuberculosis miliar. ¿Por qué es miliar? Porque ya el bacilo pasó a la sangre. Acá no te hace cavernas, está en todos lados. Entonces, este paciente, por ejemplo, no es una persona bacilífera, porque el bacilo está en forma hematógena, lo cual no es que es menor, al contrario, está mucho más grave que todo el resto. ¿Sí? No, pero entonces, digamos, el tuberculoso, no sé, el concepto es el tuberculoso que transmite, que contagia la tuberculosis pulmonar, la miliar, la ganglionar, la ósea, no está pleural. El único bacilífero es este, la caverna, aquel, la placa, pero las otras formas, cuando hablamos de tuberculosis, el 85% es pulmonar, pura. De los 11.000 pacientes, el 80% eran formas cavitadas pulmonares. Entre el 15%, más o menos, depende del año, son las formas extrapulmonares. Meningia, renal, pleural, ganglionar, o sea, son hallazgos de alguien que, por ejemplo, se hace una ecografía y ve un riñón gigante, va al nefrólogo, se lo saca porque piensa que es un tumor y cuando está en el acto quirúrgico se abre al medio y chorrea calcio, lo cual es mejor porque se cura. Si fuera un tumor, bueno. Pero la pleural, derrames pleurales de larga data, sin ganglios, sin fiebre, sin sudores, generalmente son tuberculosos, ganglios aislados, no importa la edad, pueden ser niños o adultos también. Y en los niños es hay una patología que no es tan frecuente, pero se llama BCGitis. O sea, en un recién nacido uno le pone una BCG y a los meses empieza a hacer un ganglio abscedado que lo que hace es axilar del mismo lado de la vacuna y empieza a debridar líquido calcium. Imagínense un padre, digamos, no sé, primerizo y a los 5 meses tiene un ganglio abscedado, es como terrible. La mayoría no hace más que eso y si el bebé por alguna razón tenía algún inmunocompromiso puede llegar a tener una miliar inclusive. Pero bueno, eso es como muy, muy poco frecuente. Te consulto, ¿el diagnóstico en la etapa clínica se hace por esputo? Sí. Yo no puse nada de diagnóstico, pero bueno, el diagnóstico es, la tuberculosis es una enfermedad que se atiende en 95% atención primaria. No tiene casi criterio de internación, solo las formas graves, como este señor,
que seguramente está con oxígeno, digamos, ¿no? Esto no es lo más común. Lo más común es aquello. Entonces, el diagnóstico se hace. Toda persona que tenga más de 15 días con tos, expectoración, con o sin hemoptisis, uno le pide una baciloscopía. Son catarros que en lo posible tienen que contener moco, no saliva. Preferentemente son 3 muestras, generalmente la primera de la mañana es la mejor porque es cuando nos levantamos y está como esa secreción ahí. Se envían 3 muestras y se tiñe con una tinción especial porque recuerden que el bacilo de Koch, a diferencia de lo que son las bacterias, gram positivas y gram negativas, la pared es distinta. Ahora vamos a ver. Entonces no se tiñe con gram. Necesita, como son ácido alcohol resistentes, necesita una tinción diferente que se llama tinción de Ciel-Nielsen. Esa baciloscopía lo que hace es contar cuántos bacilos, no le puse la foto, pero bueno, aparece, se ven divinos porque son fucsia, en un fondo celeste. Entonces el que está, este señor, o esto se ve un puntillado fucsia lleno porque está lleno de bacilos. Y con eso, con el diagnóstico de la baciloscopía, que es una extensión, es suficiente. Para eso, digamos, es muy fácil de hacerlo, lo pueden hacer en muchos lugares de atención primaria, no necesitan un laboratorio más que un microscopio y la tinción. Y es una tinción que se hace rápida, o sea, en 20 minutos tenés el resultado. Solamente necesitas una persona con experiencia para mirar el vidrio, digamos. Y después de ahí uno tiene que hacer un screening, o sea, obviamente al tener la baciloscopía positiva estamos hablando de una forma pulmonar, entonces hay que hacerle una placa de tórax y ver qué compromiso tiene. Y ahí iniciar rápidamente el tratamiento. Porque el tratamiento lo que tiene es, o sea, uno salvarle la vida porque se cura. No digo sin secuela, depende del compromiso que tuvo. O sea, se fue a aquella caverna, seguramente no le va a quedar nada. Pero este señor, o sea, secuelado para toda la vida, digamos, ¿no? Depende del momento que uno lo diagnostique. Y a partir de ahí, el tratamiento lo que hace es vaciar la caverna de los bacilos, o sea, evitar la dispersión para que contagie a nuevas personas. De todas maneras, la tuberculosis no es una enfermedad que uno se contagie yendo en un colectivo o en un subte por un poco tiempo de contacto, como fue el COVID o la gripe. La tuberculosis necesitas 4 a 6 horas por día conviviendo y tosiendo en el mismo ambiente y el bacilo queda suspendido en el aire y uno lo inhala. Entonces siempre se contagian los convivientes o compañeros de trabajo, o lugares donde hay hacinamiento, talleres textiles. Bueno, me tocó una vez atender cuando era reciente en el IGA un lugar donde había como habitaciones, hubo como un brote de tuberculosis resistente en un lugar donde dormían personas trans y travestis en el mismo lugar. Era como, se hizo ahí como una bola y se atendieron en el hospital. ¿Por qué? Porque compartían la cocina, por ahí las habitaciones estaban separadas, pero pasaban mucho tiempo juntos, digamos, ¿sí? El hacinamiento es el peor enemigo de esto. Espera un segundo, te agrego un par de cositas del tema. Ese es el diagnóstico básico, claro, y a partir, sí. Sí, dos cosas. Fíjense que el diagnóstico lo está haciendo con la baciloscopía, la clínica y la epidemiología. O sea, PPD no forma parte del diagnóstico, no se lo pedimos. A menos que queramos buscar una tuberculosis latente. Ese es el primer punto. Ahora, en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, una placa puede ser normal. Y eso no te descarta un diagnóstico. Esto es como para tener en cuenta. Si te inmunodeprime no te va a hacer toda la caverna que se ve, por ahí forma parte del diagnóstico. Y la otra cuestión es en pacientes que por ahí te dio la baciloscopía negativa, pero tenés clínica y tenés epidemiología, podés hacer diagnóstico de tuberculosis igual. Diagnóstico clínico. Y ahí, eso es un diagnóstico clínico, y lo podés hacer, o sea, el diagnóstico de tuberculosis se podría iniciar. Y ahí, si, digamos, en realidad ahora es muy accesible, se hace lo que se llama el expert, que ahora va a comentar sí. un poquito esto. El expert, que es una prueba que en este momento se puede hacer fácilmente. No es algo tan complicado y que lo resuelve en horas. El tema del diagnóstico. Pero incluso sin el expert, con clínica y epidemiología, tenés el diagnóstico habilitado. ¿Y en qué situación buscarías en un inmunocomprimido o cualquier persona una tuberculosis latente? Mirá, o sea, en realidad, por ejemplo... Nosotros tenemos un caso en el comunal, queríamos consultarte justo, era un paciente muy
que vive con HIV. HIV. Descentralizado en Liga y no tenía clínica de ser bacilífero, digamos, pulmonar, sí ingresó por disnea, pero no tenía hallazgos de baciloscopía, nada. Y luego que tenía la promoción en damero, en el estómago, digamos, que era una sugestión de una tuberculosis biliar. Se le hicieron pruebas con tuberculostáticos y estaba mejorando. O sea, ¿el tratamiento puede servir en estos casos como una prueba diagnóstica? Pero en ese caso, o sea, no sería latente, digamos, porque algún compromiso de órgano tiene. O sea, entonces sería como una tuberculosis extrapulmonar. En ese caso sí se hace tratamiento. Como dice Manuel, los inmunocomprometidos tienen menos posibilidad de hacer, digamos, la caverna. Entonces el diagnóstico es más difícil. Por eso las guías de tuberculosis, ante una sospecha clínica, te habilita a darle las 4 drogas, como en ese caso, aún sin tener la baciloscopía prolijamente positiva. Después, digamos, antes de terminar con lo latente, después del diagnóstico de la baciloscopía, si lo tenemos, genial, si no, se manda a cultivo. Cultivo, claro, hay distintos tipos. El cultivo Lowenstein-Jensen es el primero y el más antiguo. Se lleva alrededor de 2 meses cerrarlo, o sea que para 2 meses el paciente, digamos, no estaría llegando. Después ahí el IGA lo tiene, cultivos rápidos se llaman, que son medios líquidos, que en 7 días tenés el cultivo y el antibiograma, que es sumamente importante, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos como ese. Porque de esta resistencia que hablamos al principio, que 1 de cada 4 es resistente, más del 30% son inmunocomprometidos, sobre todo HIV, porque la tuberculosis es de las enfermedades marcadoras, es la más frecuente. Entonces, el crecimiento de la multiresistencia en esos pacientes, por más que la baciloscopía sea negativa, se manda a cultivar y se hacen los dos. En el IGA, por ejemplo, tienen el rápido y el Lowenstein-Jensen. Y el expert lo que hace es un método, es más molecular, por decir una manera, es como una PCR, pero mucho modificada. Busca directamente el material genético del Mycobacterium, por eso en una cuestión de horas vos tenés el diagnóstico. No está accesible en la ciudad, o sea, sí en Buenos Aires, pero sobre todo en los inmunocomprometidos que no tienen gran carga bacilífera, entonces te ayuda y te acelera el diagnóstico. ¿El expert no era mandando a Malonás? Sí, pero no es tan simple, claro, digamos. Sí. Está accesible en el país, pero a veces en el diario, digamos, de los pacientes uno no puede, o sea, existe el expert en el país, pero en Mar del Plata no hay. Y de acá, digamos, mandar muestras a veces puede ser un poco dificultoso, a pesar de que no estemos tan lejos. Pero... O sea, se hace la baciloscopía. Se hace la baciloscopía. Ahora, si te quedan dudas, o estás sospechando, creo yo, ¿no? Sí. Vos corregime, pero si estás sospechando que hay resistencia, creo que ahí estaría habilitado el cultivo o expert, digamos. Claro. El expert está mirando 2 cosas. Una es un método de no sé cómo se llama. Sí, es más molecular. ADN, molecular. Cadena de polimerasa. ¿Cómo? Reacción de cadena de polimerasa. Por ADN. Exactamente, por ADN. Y entonces te está en horas, en 2 o 3 horas, te está detectando si está con una sensibilidad superior a la baciloscopía incluso. O sea, una baciloscopía negativa te puede dar un expert positivo. Y lo otro que te está mirando es si es resistente o sensible a la rifampicina. Te está dando los 2 datos. Y eso es muy interesante en un país en el cual hay un porcentaje bastante importante. Ahora lo vamos a ver con... de resistencia a antimicrobianos de primera línea. Entonces ya puedes iniciar el segundo. Y en esos casos lo podés pedir, digamos. No es tan sencillo, qué sé yo. Nosotros en el centro de salud lo hacemos. En situaciones que nos genera problemas, lo hacemos y, digamos, nos lleva una cuestión burocrática, pero lo hacemos. Claro. Sí, de acá de Mar del Plata es un poquito más. Lo que pasa es que el IGA tiene el MGIT, se llama, que es el medio líquido, que también es bastante rápido, o sea, está en una cuestión de 7 días. Lo que pasa es que lo único que tiene la limitancia es que necesitas como una carga buena para que dé. O sea, por ejemplo, en este paciente HIV, si las muestras dan negativas, es difícil que el MGIT te dé el cultivo. Tenés que esperar el Lowenstein-Jensen, que a la larga lo va a dar, pero tenés que esperar 2 meses. Claro, el MGIT es en Bytex, se hace el procesamiento. Claro, es automatizado. Es automatizado. Es más sensible para menor carga. Y
Dejaba pendiente la pregunta de ella. Bueno, y las tuberculosis latentes en realidad, digamos, generalmente no se tratan porque... No, la pregunta de ella era, en una paciente inmunodeprimido, ¿cuándo buscas tuberculosis? Claro, ¿por qué haríamos una ¿Por qué prueba? buscarías Cuando vos haces un diagnóstico de HIV, por ejemplo, que es como el más común, dentro de todas las serologías con infección y todo, se pide PPD. Como screening, digamos, inicial. La PPD te da positiva al principio de la epidemia del HIV, los primeros años se trataba, o sea, alguien tenía PPD positivo, pum, le daban las 2 drogas para tratar esta latente. Después se vio que en realidad muchos pacientes no proliferaban a las formas cavitarias, entonces darle en vano, por decir una manera, las 2 drogas era generar resistencia a futuro cuando por ahí en otro momento iba a ser una tuberculosis clínica completa. Entonces, con el tiempo se vio que no tenía eficacia o no, en realidad te hacía más daño que beneficio. Es importante saber que tiene una PPD positiva porque ya es latente y si en algún momento abandona el tratamiento y se inmunodeprime mucho más, va a ser, seguramente, va a pasar de latente a clínica. Entonces se sigue haciendo el screening, pero no el tratamiento. No, es para, si tengo esta información, cuando suceda algo, la voy a usar, digamos. Es más para eso, pero generalmente no se trata. Y después también, por ejemplo, ustedes si en algún momento van a rotar a otro país o van a otro hospital, los otros hospitales de hemisferio norte sobre todo, te piden PPD aparte de las vacunas, para ver si ya tenés como una PPD positiva. Es otra información que ellos también quieren tener. Bueno, y también las vacunas, la BCG, todo. Eso también, pero... ¿Ellos hacen la diferencia entre si es por vacuna o por infección? Es que al estar vacunado vos podés tener una PPD positiva, porque ya tenés como un primer contacto. Y acá no es que todos somos, la mayoría somos latentes nosotros. Si uno empieza a hacer las placas, en algunos vas a encontrar granulomas calcificados, puntitos, seguramente. Me acuerdo en ADN que hay mucho que el 70% era Latente. Y un porcentaje de eso, de los que adquieren el bacilo, el 30% son sintomáticos y de esos 30, un porcentaje hacen las miliares. Sí, muy baja la miliar, sí, Claro, la 1%. Depende del radio que tiene, te da si estás vacunado o si puede estar en proceso, podría estar en proceso. Podría. Le pasa los 3 centímetros, perdón. Sí, pero para tuberculosis clínica no es diagnóstica, por más que te dé 20, digamos, no. Mide exposición nada más. Solamente exposición. Pero eso lo vimos ayer con vino al consultorio acá, una paciente que era contacto de un paciente que había dado positivo, que había tenido descenso de PPD, todo. Y la PTD no le había dado muy grande, y entonces no la medicaron. Claro, bueno, después, vos cuando tenés el paciente índice, digamos, el confirmado cavitado, el señor de la casa, pongamos, hay que hacer, la tuberculosis como se contagia en esto de las 4 horas por día y todo, tenés que evaluar los convivientes, ya sea del trabajo o de la casa. La evaluación de los convivientes es hacer una vaciloscopía, una placa de tórax y una PPD. En los menores de 15 años, para ver si tienen una tuberculosis clínica y le tengas que dar 4 drogas. En los menores de 15 años con placa normal y PPD positiva, se tiene que dar profilaxis sí o sí, porque PPD positiva es más de hasta 10 en inmunocompetente. O sea, en los menores de 15, en los niños, se hace PPD y placa y esputo. Si eso da normal, la PPD te da negativa, la profilaxis se da igual, con 2 drogas. Si el niño es menos de 5 años, donde su inmunidad está mucho más inmadura, se puede dar una sola droga, isoniazida, y la forma de vaciloscopía es con aspirado gástrico, porque no colabora, los menores de 2 sobre todo ya no están, viste, con el vasito. Si el adulto conviviente tiene una PPD positiva, la placa normal y el esputo negativo, significa que solamente tuvo contacto, que no tiene una tuberculosis clínica, y en ese caso se le da dos drogas por 6 meses, que es como una quimioprofilaxis, para que no pase a tuberculosis clínica. Entonces esa señora con la PPD positiva, la placa normal y la vaciloscopía negativa, le dan la doble asociación por 6 meses. Si no tuviera nada, la observan. No se le da nada. Si la PPD negativa, la placa nada y la vaciloscopía, nada. Se va observando. Solamente en los menores siempre se indica. Pero como es contacto por el aire, hay que testear a todos los convivientes, no solamente de la casa, sino también del trabajo.
Entonces, es un trabajo muy grande porque un contacto, o sea, un paciente tuberculoso puede tener hasta 100 contactos. O sea, depende de cuántos trabajos tenga, digamos. Entonces, en realidad trabajar mucho más con el control de contactos, es mucho más carga de trabajo que el paciente, que le das las 4 drogas y bueno, ya está, en la mejor de los casos. Y el tratamiento, como les dije, es en 95% ambulatorio de primer nivel de atención. El tratamiento en el programa de tuberculosis de la Nación, nacional, está el tratamiento supervisado, se llama DOT. O sea, hay unas planillas donde el paciente tiene que asistir todos los días, de lunes a lunes, a un centro donde le van a controlar la toma, face to face, diría uno. Tiene que tomar frente a la enfermera o ante un asistente sanitario que le controle que toma la medicación. Y esa planilla, después cuando va al control con el médico, se lleva, en la mayoría de los casos se hace en el mismo centro. Si el paciente va faltando, bueno, se tiene que desencadenar una alerta de servicio social y llamarlo y demás, porque la tuberculosis es una infección infectocontagiosa, riesgosa para la comunidad. Entonces es muy importante que el que tenga el diagnóstico lo cumpla y se lo va a buscar. Y el tratamiento consiste en 2 etapas. O sea, la primera es la etapa de inducción, donde uno da 4 drogas. El objetivo primario es negativizar la caverna, que no libere más bacilos. Si el tratamiento es exitoso, después de los 10-15 días ya no contagia más. Durante esas primeras 2 semanas va a estar aislado de su familia, porque a la noche, o sea, no va a estar con barbijo, entonces tiene que dormir solo en una habitación ventilada. Al otro día hay que ventilarla. El bacilo no le gusta mucho el sol ni la ventilación, entonces tiene que estar aislado hasta que deje de contagiar. Y después sí, ya sin barbijo. ¿Cuánto tiempo dijiste, profe? Entre 10 y 15 días negativiza la mayoría de los pacientes, se vuelven negativos. Y la segunda etapa, o sea, esta etapa dura los 2 primeros meses, toma una cantidad importante de pastillas. Para una persona de 60 a 70 kilos estamos hablando de 5 comprimidos por día. Y eso porque el programa tiene una formulación de coformulado que tiene 4 drogas, o sea, 3 drogas en un comprimido y el etambutol aparte. Y la segunda fase, que se llama de consolidación o de mantenimiento, es si hablamos de una tuberculosis pulmonar que dura 6 meses, son los próximos 4 meses restantes. Ahí solamente va a recibir 2 drogas, que de hecho el programa también tiene un comprimido que se llama doble asociación, se calcula más o menos de acuerdo al peso. Es bastante chiquita la pastilla y en esa fase ya la mayoría cumple correctamente. Y esos son los 4 meses restantes. De esto, digamos, es el mundo ideal con la mayoría de los pacientes y cuando no falla nada. Ahora, como sabemos, hay drogas que los pacientes son abandónicos o no terminan el tratamiento, desaparecen del seguimiento o son inmunocomprometidos y todos son factores que van estimulando resistencias. Las drogas se convierten en resistentes, entonces o toman separados, un día no quieren tomar los 5, toman solo 2, entonces esa monoterapia que ellos mismos deciden en cierta forma genera resistencia. Entonces existe la clasificación, digamos, de lo que sería tuberculosis sensible a todas las drogas, la moderadamente resistente, generalmente es rifampicina y isoniazida. La XDR es como la extremadamente resistente, es a casi todas las drogas, pero todavía te quedan algunas de segunda línea. Y la totalmente resistente es la que no tenemos más opción. Y esa lo miramos por la tele y decimos, bueno, no tenemos más opción. Las de primera línea son isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y streptomicina. Estas son las más eficaces. De hecho, la streptomicina fue una de las primeras drogas que existieron, que es un aminoglucósido, tiene formulación en ampollas intramuscular o endovenosa, pero es de las 5, digamos, la que mayor o rápidamente negativiza la cantidad de bacilos en la caverna. Lo que pasa es que, bueno, el tema es la ampolla, o sea, hay que inyectarse o intramuscular o en el que esté internado. Y aparte está en falta últimamente. Estas, las restantes, son todas presentación vía oral. Con este tratamiento generalmente el inicial son las 4 drogas, la streptomicina está entre las primeras líneas, pero ahora no se está utilizando tanto.
Y las de segunda línea aparecen, digamos, en el juego del tratamiento si logro detectar alguna resistencia de alguna de aquellas drogas, y para mantener las 4 drogas tengo que buscar alguna opción de segunda línea, que de hecho también tienen sus limitantes. O sea, algunas también son intramusculares, poco toleradas y demás, porque cada droga que agrego aumenta el número de comprimidos, por lo cual la adherencia cada vez se aleja más, lamentablemente. Entonces, para que recuerden, cuando hablamos del Mycobacterium tuberculoso, lo más importante es la pared. O sea, ahí es donde, bueno, la pared y lo que es el núcleo, pero en la pared es lo que les decía, como es ácido alcohol resistente, no tiene la pared del gram positivo o gram negativo, esta cantidad de peptidoglicano que toma el color. Acá hay ácidos grasos. Fíjense que los peptidоglicanos están muy finitos por acá, y después hay distintos, o sea, está el ácido micólico y hay otras grasas, digamos, otros ácidos grasos, que son los que hacen que no retengan los colorantes. Y es ahí donde van a actuar las drogas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es o evitar que se formen o destruir las cadenas de los ácidos lipídicos, entonces pierde, digamos, fuerza la pared del Mycobacterium y de esa manera muere, digamos. Y a eso, como hacemos tratamiento combinado, hay otro grupo de bacterias que van a actuar a nivel más genético o en el núcleo. Entonces, por eso, digamos, se usa distintas drogas para tratar de atacar por distintos frentes, digamos, ¿sí? Ahí están casi todas las drogas. Espera un segundito antes de A pasar ver. a la descripción del droga. ¿Se entendió entonces el tratamiento de un paciente con tuberculosis de primera línea? 4.2. El tratamiento de contactos que tienen indicación de tratamiento, ¿cómo se hace? Con bacilo, baciloscopía, No, esa es la indicación que digo. Creo que ahí faltó Claro. esa... No le puse. las 2 drogas. Solo el pediátrico o las que tengan alguna, en ese caso sería como una tuberculosis latente con un contacto positivo de tu casa, sí lo tratás. El PPD positiva con una placa, con alguna pequeña lesión o algún granuloma, vos podés dar las drogas. Si no tiene nada, no se trata. ¿Y 2 drogas de primera línea? O sea, Es 2 se drogas. trata del que tiene PPD positiva y Y placa o placa tiene que tener claro, dos sí. elementos. Si ya tiene baciloscopía positiva, ya es tuberculosis. O a todo menor de... Y el menor que no tenga nada, se da igual 2 drogas. ¿Menor de cuánto? ¿De 18? Es menor de 15. Y las muestras van a cambiar después de los 2-3 años. Tenés que empezar a pedir menores de 2-3 años, tenés que pedir en vez de baciloscopía lavado gástrico, nada más. ¿Se entiende? Esas son las indicaciones. Y el tratamiento con 2 drogas. Dos, que seleccionamos de las primeras 4 de la No, primera que línea. son... La doble asociación, sí. Es isoniazida y rifampicina. Ahí son. Vienen juntas, en el mismo comprimido. Y la que tiene mejor El problema es que no hay para pediatría. Juntas, Claro. pero después tenés que hacerle... No sé, Claro, rifampicina viene jarabe, la isoniazida no. Sí, es una de las enfermedades olvidadas, podemos decir. Pero cuando presenta resistencia, ¿qué haces? 4 primera línea, quitas el que tiene resistencia y le pones... Después vamos a resistir. Claro. El tema es tratamiento. Ahora veamos primera línea bien y contactos que simplemente son con estas 2 drogas. Es decir, Claro, la oficina, la que tiene más sensibilidad al estrés de medicina, mejor la aminoglucosa, o sea, el inhibidor de 30S, ¿no? Mejor. Los aminoglucósidos actúan en la subunidad S del ribosoma acá. No le deja que entre el ARN mensajero y no se sintetiza. Mejor, ¿no? Y fue una de las primeras drogas y es inclusive la que más rápido negativiza las cavernas. Pero tiene su limitancia de la presentación. O sea, no es tan agradable pincharse todos los días, digamos, ¿no? Y tampoco es tan accesible últimamente. No se consigue tanto. Tampoco la ataca el arábigo lactano, el responsable de la inmunosensibilidad retardada, pensé que podría ser más efectivo, pero se ve que no, se ve que la... No, el betamutol de hecho es bacteriostático. Sí. chicos, antes de que pase, porque ahora va a describir droga por droga, ¿hay alguna duda de esta parte? Preguntas que quieran hacerle, aprovechen porque está... No, o sea, a mí lo que me quedó es, primera línea las 4 drogas, salvo la Sí. y después, eso sería para la primera parte, o sea, para la parte de ataque, Sí. y después cuando es la parte, la segunda etapa, sería con las Dos drogas. Las 2 drogas, Sí. que son las mismas. Isoniazida y rifampicina Las juntas. que aplicamos a los
convivientes que tienen PPD y placa positiva? ¿Sería o una de las dos? No, los convivientes, dependiendo de la edad y de cómo tenga la PPD, la placa, hay que hacer. Sí, diré eso porque si no se van a empezar a hacer un... Los convivientes hay que estudiarlos. Es individual ver. Los niños se tratan todos. ¿A partir de qué? A partir de 15, menores de 15 se tratan todos. Con, sin placa, no importa lo que tengan. Se los da igual la profilaxis. En los adultos es individual. Vos podés encontrar una PPD positiva con una placa, con algunos granulomas calcificados, que no sería activo. En eso evaluás la posibilidad de darle las dos drogas. El que tiene PPD negativa, placa normal y vaciloscopía negativa, no le das nada. O sea, como que tendría que tener dos parámetros. Y tendría que tener, claro, algún indicio. Claro. Y el que tiene, O la clínica. Ya es el que con tiene dos. PPD positiva, nada más. ¿Cómo? Y si tiene la placa normal, pero la PPD positiva, Y podés, o sea, es individualmente que si no tiene nada, ningún síntoma, no tiene tos de sudores ni nada, podés no darle y observarlo. aunque tenga la PPD positiva. Sí, puede hacer porque tenemos la BCG, la PPD te puede dar positiva, pero en el contexto de un conviviente, ese bacilo que estuvo en tu casa puede ser distinto y puedes haber ingresado a tu cuerpo y empezar a hacer la enfermedad. Entonces, generalmente se le termina tratando como para evitar una enfermedad clínica porque son unos meses nada más. Y en el adulto que tenga sintomatología o algún indicio de que puede llegar a tener tuberculosis, ¿le das los 4 fármacos o le das los 2? No, el programa lo que dice es, si vos tenés sospecha clínica, como el paciente HIV que no encontraron la vaciloscopía, se jugaban, digamos, que tenían una tuberculosis y bajó de peso, o no necesariamente tiene que ser HIV, o tiene sudores nocturnos y demás, vos podés darle las 4 drogas porque vos te jugás que es una tuberculosis aún teniendo vaciloscopía negativa. O sea, a los convivientes, a los menores de 15, les vas a dar las 2 drogas. Eso es profilaxis. Profilaxis a los menores de 15, 2 drogas, y a los mayores, dependiendo Va a de ser- la clínica dependiendo. y todo, le das los 4. Si tiene algo activo, 4 drogas también. Pero las 2 drogas no se las das a los adultos. No, es individual, claro, se va viendo. Yo me quedé con una duda por algo que había comentado él. La PPD en una Sí. persona que tuvo la BCG, Te puede y una dar. persona que tuvo contacto, que tiene la infección latente, digamos. ¿Es distinto? ¿Puede ser distinto el tamaño? ¿Te da No. alguna- no, si es No. más de 10 milímetros positivo Claro, y si menos. sí, no. y de hecho, en la PPD lo que te limita es si es inmunocomprometido, pues te da 0. No sabes si tiene, no tiene, si se vacunó, si es latente. O sea, si da positivo, genial, tenés la información. Si da negativo, no te ayuda. O sea, un HIV realmente te da 0. Claro, ahora la Pero no tiene con información- qué. Si es positivo, la información que te da es o estuvo vacunado O tuvo un contacto calcificado, nada. Entonces, cualquier PPD positiva, decimos en contexto de paciente conviviente, es cualquier marquita, no, Pues, no importa más de 10. Hasta 10. Si es inmunocompetente, hasta 10. Ah, es negativa si es menor a Si es 10 milímetros. pasado los 10 es positiva. Si es menor, es negativa. En los inmunocomprometidos con 5 ya es. Chicos, O 0. En el práctico nosotros les ponemos que tienen que saber las drogas y les ponemos esquema y el esquema es así, cada droga tiene una letrita, por ejemplo, isoniazida es la H, rifampicina es la R, miracinamida es Z Sí. y tambutol es la E. Y entonces el esquema es 4 H R Z E, barrita, y después van las otras, porque son 4 meses, perdón, 2 meses con esas 4, y después barrita, 4 con las 2 drogas que quedan. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, Le ponemos el claro, esquema, así. se indican los esquemas. 4 drogas viene con letras individuales. ¿Mm? Este es un caso clínico que no es del práctico, pero se los muestro lo que está diciendo Manuel. Las drogas para sintetizar se pone así, HR, piracinamida y etambutol, la E. Y este sería el tratamiento de inicio de los 2 primeros meses, las 4 drogas. Después pasan a 2, a isoniazida y rifampicina. Que ya viene el comprimido ya listo para usarlo. El programa, o sea, como es muy complejo, la adherencia de los tratamientos, el cumplimiento, por eso ya tiene preparado coformulados de triple asociación y en algún momento hubo de cuádruple asociación. O sea, venían las 4 drogas en el mismo comprimido. Entonces,
Para una persona de 60 kilos eran 2 comprimidos por día y eso era una maravilla. Si no, la otra forma eran 5 o 6 y si era más gordito, cada vez más, digamos. Y si es pediátrico, no hay tanto jarabe de todo. Bien, bueno, entonces tenemos la isoniazida. Sabemos que, dije que la isoniazida lo que hacía era afectar la síntesis de los ácidos grasos de la pared y de esa manera debilitaba el Mycobacterium. Tiene 2 funciones, o sea, es bactericida y bacteriostática, porque el bacilo tiene una fase de crecimiento lento, que es al inicio de la infección, sobre todo cuando está dentro del macrófago, y después tiene su fase de crecimiento rápido en la caverna. Entonces, es ahí donde la isoniazida tiene la capacidad de entrar al macrófago y destruir el Mycobacterium dentro del macrófago. Y cuando está, digamos, en su fase de crecimiento rápido, va a destruir la pared, ya no necesariamente intramacrofágico. Y la dificultad que vemos es que ya en nuestro país hay un 10% de resistencia a la isoniazida, porque los cultivos de estas baciloscopías que les dije al principio del diagnóstico no se cultivan todos los pacientes, o sea, porque no todos van al Lobo Stern Jensen, al Megid o al Expert. En realidad uno tiene que elegir los pacientes más vulnerables, ya sean los pediátricos todos, embarazadas todos, y los HIV o algún inmunocompromiso siempre se cultivan, y en un adulto joven que no tiene ningún compromiso de ninguna inmunidad alterada, en realidad con la baciloscopía es suficiente, no necesita el cultivo. Pero ¿qué pasa? Ese joven es el que me va a abandonar el tratamiento, el que se pierde el seguimiento y que al volver uno lo ve 2 meses después y le vuelve a poner las 4 drogas y ya generó resistencia. Entonces, por eso esta resistencia está en crecimiento. No entendí la parte de bactericida, bacteriostática, ¿en qué momento se da cada una? Porque dijiste que una se da en la parte lenta, de crecimiento lento, dentro del macrófago, y otra en la parte rápida, pero no entendí cuál. No, la droga se da igual y va a actuar en distinto momento, porque vos tenés distintas fases en tu organismo, digamos. No es que si lo das al principio va a ser bacteriostática y si lo das después bactericida. O sea, en el mismo momento vos tenés distintos estadios. Tenés macrófagos, Mycobacterium intracellularis, después tenés ya, por otro lado, un granuloma completamente conformado, digamos. Entonces, tiene como doble función, sería una manera de decirlo. Pero cuando estaría dentro del macrófago sería bacteriostático y cuando está ya en la caverna es bactericida. O sea, por más que actúen en un momento Sí. de distintas funciones, esa sería la diferencia. Sí. El crecimiento lento quedan alargados, por eso. Es, claro, es una de las mejores drogas, de hecho, de las de primera línea, pero lamentablemente está en crecimiento la resistencia, que es lo que limita a todo. Porque no todas las drogas entran dentro de un macrófago, digamos, ¿sí? Generalmente los antibióticos, por ejemplo, van a actuar mejor en las bacterias que están, ya sea intraintestinal o en algún órgano. Entonces, entrar a una célula no es tan fácil. Y las formulaciones también muy limitadas, o sea, vienen en vía oral, comprimidos o jarabe para que se preparan en realidad, no son comercializados para los niños. Lo que sí tiene es buena disponibilidad para lo que es el compromiso meningio, la meningitis. Atraviesa la barrera, entonces podemos usarla en las meningitis. Y también, no lo puse, por eso me olvidé, mira, iba a poner que en realidad las micobacterias tenemos la familia del Mycobacterium tuberculoso, que es el que estamos hablando, y después hay unas familias de micobacterias que no son tuberculosas, que son atípicas, tipo el avium, el gangrenoso, hay un montón más. Ese tipo de micobacterias tienen compromisos más leves, pero también necesitan un tratamiento combinado y no todas las drogas que son sensibles al Mycobacterium tuberculoso se pueden usar en las otras micobacterias atípicas. El efecto adverso, digamos, que más tememos es la hepatitis, porque como tiene metabolismo hepático, genera una hepatitis, o sea, aumento de transaminasas después de las 3-4 semanas de iniciar el tratamiento. Y ahí uno, lamentablemente, tiene que retirar la droga, dejar que el hígado recupere y buscar otra opción. Y también, como aparte sabemos que pasa la barrera, te puede dar algunos síntomas de sistema nervioso, o sea, te puede dar como cuadro de excitación. Entonces, para evitar ese compromiso, se da en conjunto piridoxina.
De esa manera frena un poco esa posibilidad de aparición. Y después las... ¿En un mismo comprimido? No, esa es otra parte. O sea, le das el tratamiento más la piridoxina. Una consulta. Todo suma más. ¿Se atraviesa la barrera hematocefálica porque tiene buen volumen de distribución o porque cuando están inflamadas se mejora? No, no, tiene buen volumen de distribución. Por eso también te actúa sobre gérmenes intracelulares. Sí. Y Guada, una pregunta. ¿Isoniazida es la que, de acuerdo si sos acetilador rápido o lento, te produce neurotoxicidad o hepatopatía? Más la rifampicina, con la citocromo P, ahora lo vemos en la próxima. Pero esta te puede dar hepatitis, digamos, te puede inflamar y bueno, lamentablemente cuando tenés la hepatotoxicidad, ustedes imaginen que le dan 4 drogas juntas, es como que no sabés cuál, y tenés que sacar todas y dejarla que no afecta al hígado y ir poniendo de a una. Hay guías para esto, es bastante común. Imagínense, digamos, la adherencia, por ejemplo, de un paciente HIV que tiene sus propios antirretrovirales diariamente, más las 6 comprimidos entre la piridoxina, las 4 drogas, o sea, es casi un desafío. Sí, y si tiene resistencia a una, ya no le podés dar 3 drogas en un comprimido. Entonces Ahí le tenés que dar una por una. Distinto. Más la 4ª droga, más las drogas para HIV. O sea, no tiene manera ni de tomarlo. O sea, no sé cuántos comprimidos tiene que tomar. No se tolera. La segunda línea no se tolera. No se tolera, no. Por eso, porque tenés que sacar la gran ventaja de la coformulación, claro, y que facilita. Si le tenés que dar 4 comprimidos distintos, y de cada comprimido le tenés que dar 3 de cada uno, multiplican 3 por 4, 12, más... Sí, 3 antirretrovirales o 2, es terrible. Por eso también, digamos, no es algo que la gente es mala, en realidad pasa todo esto. Es re difícil. Y aparte no tenemos formulaciones endovenosas, entonces por más que le quieras poner endovenoso, no hay. La rifampicina es creo que lo habrán visto, creo que la semana pasada algo habló de Rifam Milsen. En los esquemas, inhibidores. Sí. La B6 por qué vía. Oral. Oral. Sí, también vía oral. Otro comprimido más. Claro, lo que hace es inhibir la topoisomerasa, que está a este nivel, digamos, y lo que hace es que la cadena no llegue completa al ribosoma y por lo tanto no se produce la síntesis, digamos. Entonces, esa es la forma de actuar. Esta es bactericida y no solamente es exclusiva de la Mycobacterium, sino que también cubre espectros de gram positivas y gram negativas. Lo que tiene también, esta sí tenemos formulación parenteral, pero también tiene buena disposición de disponibilidad en líquido cefalorraquídeo porque atraviesa la barrera, pero cuando tenemos en el caso de un HIV, por ejemplo, que toma antirretrovirales, la mayoría de los antirretrovirales compiten, o sea, la rifampicina, como es un inductor de la citocromo P450, la que hace es, la rifampicina sigue su contenido, su concentración adecuada, pero disminuye la de los antirretrovirales. Entonces el paciente empieza a fallar después por el HIV. Entonces hay que acomodar eso o pasarlo a rifabutina, que a veces tampoco es tan fácil, pero existe un comprimido como para reemplazar la rifampicina con la misma eficacia, o cambiar el esquema antirretroviral que sea compatible, que no sea de metabolismo hepático y que sea compatible con la rifampicina. No, los antirretrovirales los cambiás. La rifampicina se la seguís dando porque es una de las bactericidas, digamos. O sea, esta hay que tratar de dejarla. Y lo otro que llama mucho la atención de los pacientes, hay que advertirle que se tiñen los fluidos, ¿viste? Porque vienen sumamente asustados y es bastante, son color naranja. Lágrimas, saliva, todo. Los niños también. La otra droga es la piracinamida, que acá lo que tenemos es también actúa, lo que hace es evitar que se formen las cadenas del ácido micólico que forman parte de la pared. Eso también lo debilita el bacilo, es bactericida y generalmente se absorbe, necesita un pH ácido. Entonces, más todos los problemas que ya dijimos del pobre paciente, le tenemos que decir que las tome en ayunas. Otra dificultad más.
Entonces, tiene buen pasaje al sistema nervioso, solamente existe vía oral y los efectos adversos, acá también aparece la hepatitis o insuficiencia hepática. Esta sobre todo es más fuerte que la rifampicina. Por eso junto con la rifampicina las primeras que se retiran cuando hace hepatotoxicidad. Y también sepan que estas 4 drogas que estamos viendo, las básicas, sacando la streptomicina, son todas aptas embarazadas. De hecho, una embarazada que se hace diagnóstico de tuberculosis tiene que tomar las 4 drogas. Y después el etambutol, este es bacteriostático, lo que hace es, su mecanismo de acción es inhibir la formación de este ácido que tenemos acá, el verde, quería decir algo del etambutol. Bueno, es bacteriostático y lo que hace es, todas estas drogas monoterapia no sirven porque todas inducen rápidamente resistencia. Y muchas veces a sumar el etambutol, en realidad el mayor protagonismo que tiene es que no es bactericida, es bacteriostático, pero evita que genere resistencia de isoniazida y rifampicina. Es como una prevención que le damos, porque no es que suma tanto con el bacilo, sino que evita que genere la resistencia. Es como un ayudante a que no me resista las primeras 2 drogas que sí necesito que estén sensibles, digamos. De hecho, cuando tenemos una hepatopatía o una hepatitis, después de las 3 semanas del tratamiento, la única que sigue la primera semana, vos le tenés que sacar todo y solo toma el etambutol, también arriesgándote de que sola pueda generar en esos días resistencia y después les vas agregando. Tenés que esperar de a 5 días y agregar una segunda droga menos hepatotóxica, como por ejemplo una quinolona, y después una tercera droga y así. Y vas viendo dársela por separado. De hecho, ahí vos ves, si por ejemplo vos ves a introducir la rifampicina, si después de 10 días no te hace una hepatitis, podés ir agregando así individualmente, pero ya no va a tener nunca más la coformulación, va a tener un montón de comprimidos y bueno, y hay que, que uno puede cambiar el tratamiento por resistencia o por efectos adversos. Y lo que tiene el etambutol es que te puede dar esta neuritis retrovulvar, que a veces lo que hace es como que el paciente empieza a ver más borroso, doble, y hay que escucharlo, que a veces no le damos mucha relevancia y sin embargo es por el etambutol. ¿Y en ese caso hay que interrumpirlo? Hay que suspenderlo, sí. Otro problema más. ¿Es reversible o anteojos? No sé si es tan reversible, no me acuerdo si es reversible. Sí, no, me parece que no es reversible. Pero pierde agudeza visual, eso sí. No no hay que preguntar. No, ¿ve bien? No. Pero a veces es que es difícil. Yo encima yo ahora estoy en el materno, no veo tanta tuberculosis porque no es tan frecuente en los niños, ni en las embarazadas. Creo que tuve una en 10 años, más o menos. Pero en el IGA era como todos los días. Con los HIV. Y es una población muy difícil, muy difícil. Uno trata de entender por todo lo que le tenés que tome esto, tome. Y en realidad es una bolsa. Van a la farmacia y salen con una bolsa. Y aparte todo lo que les pasa también. Es terrible. Sí. Esperen que me estoy quedando sin batería. Claro, algo le vamos a dañar, pobre. O sea, lo que dijo del etambutol es que previene resistencia a las anteriores drogas. Sí. Otra persona lo dice que es el principal generador de resistencia. Claro. Digo, porque el etambutol es como más buenito de todo, diríamos uno, pero es el que está para ayudar más que para matar. Pero hay gente que vive cerquita y la verdad es que la única manera de tratarla es súper efectiva. Si haces una buena... Si no vive cerquita. Si no vive cerquita tenés que plantearte otra estrategia. Nosotros pusimos el fondo de la misma, un equipo de con una enfermera y una médica que va una vez por semana para la gente de la lucha no va. Y ahí está.
Sí, están hacinados. Digamos. Pero hacemos así, y bien, no podemos ir casa por casa. Tenés que buscar. Mejora un poco la abstinencia. Sí. O en ese problemático puedes incluir un agente sanitario que vaya hasta la casa, no digo todos los días, pero por lo menos trisemanalmente, como para... Porque a veces es la madre, el nenito, el marido, o sea, todos tienen que ir. Igual esto es todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Y qué pasa si te salteas un día? Y 1 o 2 días medio que lo esperás, pero en realidad cuando vienen al control, en la ficha dice no vino, está todo cuadriculado con los días. Claro. Y ahí si después te da positivo... Continúa 3 semanas, ¿viste? Claro. Ahí estás haciendo, tenés alta posibilidad de... Claro. Si vos ves la ficha, que es un cartón, no vino, y le haces la vaciloscopía control después del mes y viene positiva, decís, o no tomó o tomó mal y ya. Y la última droga es la streptomicina de primera línea, que es un aminoglucósido, como hoy ya lo habían hablado la semana pasada, actúa en la subunidad 30 del ribosoma y lo que hace es evitar que se generen las proteínas. Y se puede usar también como un equivalente a micacina, que a veces la usamos, como tratamiento, digamos. Pero la micacina es ampolla, o sea, es intramuscular o endovenosa. Esto también es preocupante, o sea, para la OPS y para nosotros también. ¿Por qué? Porque falta investigación, faltan mejorar las drogas, mejorar la coformulación, mejorar la adherencia y facilitar un poco para que el paciente cumpla, porque las drogas son muy antiguas, son las mismas hace como 50 años por lo menos, entonces no hay nuevos estudios ni nuevos agentes antimicobacterianos. Entonces eso también hay como un llamado de la OPS a hacerlo. Y sobre todo porque es una enfermedad relacionada con medidas de vivienda muy carenciadas, hacinamiento, muchas veces pobreza, desnutrición y demás. Hay un estudio, ustedes no sé si se acuerdan lo que es un estudio ecológico, no sé si quieren saber, que compara poblaciones entre sí. Bueno, hay un estudio ecológico que se ve en un libro, yo lo vi en un libro de Aporte, pero lo hizo otro tipo, que es así, digamos, compara mortalidad por TBC a lo largo de todo el siglo XX. ¿Me siguen esto? Entonces, y lo que ven es mortalidad, por ejemplo, en 1900, 1910, 1915, así. Y la línea va bajando, a lo largo que transcurre el siglo, va bajando lentamente, tiene un pico que coincide con la Primera Guerra Mundial, sigue bajando, segundo pico con la Segunda Guerra Mundial, sigue bajando y sigue bajando lentamente. Cuando aparece la isoniazida, las drogas, los antituberculostáticos, no se modifica, no baja brutalmente. Entonces, es muy interesante porque uno dice, che, ¿cuánta incidencia tiene la medicación para disminuir mortalidad por tuberculosis? No cantidad de curados, digamos. Curados. Y la mortalidad es muy baja, apenas hace una curvita así muy bajita. En cambio, lo que sí tiene alta correlación es con condiciones de vida. Por eso, con las guerras mundiales, te hace pico. Y va bajando porque las condiciones de vida fueron mejorando lentamente a lo largo del siglo. Pero la correlación es con niveles de hacinamiento, de pobreza, de marginalidad. Y ahí es donde tiene claramente eso lo que modifica, digamos, mortalidad por tuberculosis. Y sí, vos imaginate hoy, no sé, todos los refugiados de Ucrania en una cancha de, no sé, o en una escuela, están como en un lugar así, 50 o 100 personas durmiendo. Uno que tenga tuberculosis se los contagia a todos, digamos, o sea, están todo el día ahí, no, o sea, ese tipo de catástrofes, si hay algún paciente, esto se desborda, digamos. Sin necesidad o sea, malas condiciones de vida, pero no de pobreza, sino por una circunstancia como las guerras, genera esto. Después tenemos otra opción, las quinolonas, ¿sí? Que son lo que hacen las quinolonas es evitar, van a inhibir esta topoisomerasa, entonces de esa manera no se va a sintetizar la cadena de ADN y destruye, digamos, el Mycobacterium. Es bactericida. También sabemos que se utilizan para un montón de otras bacterias, también son sensibles para gram positivas y gram negativas. De hecho, ayer el caso clínico era de infección urinaria. Pero en este caso, digamos, de las quinolonas que usamos más para tuberculosis es levofloxacina
o en última instancia ciprofloxacina. La Norflo no, digamos, ¿sí? O sea, pero la primera de elección es la levofloxacina. Tenemos, o sea, opciones vía oral y parenteral, sobre todo la cipro, que también viene en ampolla, bueno, viene en un sachet. Estas tienen buen volumen de distribución y si el paciente tiene ya alguna afectación renal, hay que ajustar la dosis. Efectos adversos de lo que más son las mismas de las quinolonas, o sea, te da alguna prolongación del QT, esto de que te puede lastimar el tendón de Aquiles, algún malestar, en realidad digestivo no tienen tanto, son muy pocos, de hecho por eso son de elección cuando el paciente tiene hepatitis y demás, porque no te afecta mucho. Y sí te puede dar síntomas de confusión o alguna delirio, psicosis, son muy pocas las posibilidades, pero puede existir, sobre todo con la levo. Pero es una de las que más se usa cuando tiene hepatotoxicidad. La capromicina también es de las de segunda línea. Esta droga, como les decía, esta es exclusiva de las micobacterias, pero sobre todo la tuberculosa. No se usa para otras bacterias. Esta tiene una limitancia de que sea intramuscular, lo cual es también otra molestia más porque genera mucho dolor en el sitio de inyección. Lo que sí tiene de bueno es que en los primeros 60 días, supongamos que el paciente ya sepamos que es resistente y le indicamos la capromicina, va a recibir diariamente los primeros 60 días en la fase de inducción, pero en la de mantenimiento podemos hacerla trisemanal, lo cual es mejor a diferencia de los aminoglucósidos que es diario. Y después, pero sí te puede dar hipoacusia y también es muy frecuente el aumento de los eosinófilos. Por eso hay que controlar mensualmente con análisis de hemograma. Esta es por si tienen resistencia, mientras que las Sí. otras, las quinolonas, eran por si tenía problemas Sí, hepáticos o también... en realidad, claro, o sea, si vos tenés la resistencia de inicio, ya buscás las drogas que es sensible. Y si le diste las 4 drogas iniciales y hizo una toxicidad, vos vas a ir probando de a una. Primero pones etambutol y levo, que esa sabés que no va a pasar nada. Y después vas probando rifampicina, isoniazida o piracinamida, le vas poniendo de a una. La que explote, se la sacás definitivamente. Si lográs las 4 drogas con el etambutol, levo y supongamos que hizo una reacción a la piracinamida y le dejás iso y rifan, ya tenés tus 4 drogas para los 2 primeros meses. Y la piracinamida nunca más, ¿sí? Entonces, vos podés usar estas si necesitas, pero si los cubrís con las de primera línea y agregando levo, por ejemplo, ya está. Siempre vamos a tratar de buscar las opciones vía oral, porque si tenés que empezar con inyectables, imagínense, como decía Manuel, una persona que vive en un área, un barrio carenciado, muy lejos, todos los días se pones una inyección, o sea, no va a ir. Y si tienes resistencia a los fármacos de primera línea y tenés que elegir uno de estos, ¿van a tener resistencia a los 4 o a muchos y le tenés que agregar 4 fármacos sí o sí? ¿O cómo es eso? Y tenés que tener el cultivo y ver si es moderadamente resistente, o sea, si es una MDR, una XDR o una TDR. Digamos. Si tiene resistencia solo isoniazida, que es la más frecuente, o isoniazida rifampicina, que es la segunda frecuente, y de ahí las que son resistentes a las de segunda línea ya son pacientes recaídos, retratados, que ya en realidad van y vienen y ya esperás que sea resistente. Eso ya los vas viendo, pero el de inicio, el que hola, tengo tuberculosis, puede tener isoniazida o rifampicina y esa es la más frecuente. O una o las dos. ¿Le agregás 2 de estas o una? Claro, le agregás levo y alguna de estas vía oral y sacás y ahora, si tenés tanta mala suerte y encima te hace la hepatotoxicidad, bueno, es como es muy difícil. Es pobre señor o señora, la vida le está jugando en contra. La quinolona es de segunda línea por la resistencia misma y por la hepatotoxicidad que no genera. Claro, ese es sí, pero es de segunda línea. Y la tionamida, por ejemplo, también es bacteriostática, lamentablemente, y inclusive si tenés resistencia a isoniazida, directamente ya no lo podés usar, porque tiene como una resistencia cruzada. Entonces esa es una menos del partido, digamos. Lo que hace, digamos,
digamos, la toniamida es, la gran dificultad que tiene es, tiene muchos comprimidos para llegar a la dosis según el peso del paciente y se tolera muy mal. La realidad es que se tolera muy mal. Solamente hay vía oral, tiene buena distribución en el sistema nervioso, también tiene su metabolismo en hígado, aunque no es de las, o sea, puede dar hepatotoxicidad, pero muy poca frecuencia. Lo que tiene sobre todo es esto, que la gente le da epigastralgia, náuseas, vómitos, pero ya no sabes si es esto o es todo, porque debe tener la panza lleno de, o sea, me ha tocado ver en la internación pacientes que vomitan fragmentos de pastillas, o sea, es como que ya no sabes qué, pero es una de las que menos se tolera. Cuando le das así de segunda línea, tratás de que las tomen solas, o sea, en el mismo día, pero en distintas horas, como para ir viendo la tolerancia. Esta es la que yo no la he usado nunca, pero se llama PAS o ácido aminosalicílico. Esta también es bacteriostática, también induce monoterapia resistencia. Está dentro de la segunda línea, lo que hace es actuar a nivel de la cadena de ADN, evita que se sinteticen las proteínas. No me tocó ver un paciente con esta droga, pero bueno, lo que sí es que no sirve para pacientes que tengan meningitis, sí tiene buena distribución en lo que es las secreciones del calcium y en los pacientes que tengan ya insuficiencia renal previa, lo que vos podés hacer es agregarle Probenecid para que no siga empeorando la cosa. Profe, entonces, de segunda línea, la prioridad sería la quinolona, la levofloxacina. Sí, es la más usada. Y la más usada porque es fácil tomarla, viene de 750 miligramos, porque por ejemplo la Cipro viene de 500, entonces la Levo es como la que mejor llega a tejido pulmonar, a diferencia de las otras, y la Norflo directamente no, porque está limitada a vía urinaria. La Levo, sí, la levofloxacina. Se puede dar de 500 o de 750. Bueno. ¿Hay fase de investigación de nuevos fármacos? ¿O es porque no es rentable? Sí. No es rentable. Vos pensás, la gente que consume estas drogas, ¿qué posibilidad? O sea, las drogas están a través del programa nacional, o sea, nadie va y compra, aún te atiendas en privado, las drogas salen del ministerio, o sea, no necesitas comprarlas. De hecho, es muy difícil comprarlas en farmacia. Las de segunda línea te diría que exclusivamente las tiene el ministerio. Entonces, son drogas como los antiparasitarios, como Chagas, que también es otra enfermedad que tiene tratamientos muy viejos, o toxoplasmosis. Son parasitosis que supongo yo que no deben generar tanto futuro monetario y tal vez por eso no mejoran la posología, pero sí son enfermedades frecuentes, pero hasta ahí llega, digamos. Chagas igual hay un poco más de investigación últimamente, pero no mucho más. Toxoplasmosis es otro dilema para mí, porque es frecuente en las embarazadas y vos tenés opciones vía oral, es sulfadiacina, pirimetamina, y le das leucovorina para que no haga anemia de la pirimetamina. Y si la sulfadiacina se tolera re mal, y aparte la embarazada, o sea, está embarazada, le tenés que dar 2 sulfas cada 6 horas, más 2 pirimetaminas, más la leucovorina, así la panza, la epigastralgia, la elevación de la beta-gonadotrofina, los vómitos del embarazo, o sea, si tolera la sulfadiacina le tenés que cambiar a Clinda cada 6, que también se tolera muy mal, y después la mamá pobre termina abandonando el tratamiento, y si no haces el tratamiento adecuado, ese bebé nace con toxo gestacional. Entonces, y no hay otra droga, o sea, son las mismas hace más de 50 años. ¿Trimetroprima sulfa no existe? No, es como la prima, la sulfadiacina. Es una sulfa, pero no es la trimetroprima. Pero digo, no se puede usar. Es que ese esquema de triple solo podés dar de la semana 12 en el segundo trimestre. ¿Pero podés dar? Sí, ahí le das la sulfa, pero ahí la toleran re mal. Después toma espiramicina, en el primero y en el último, que es 1 cada 8. Pero el de 12 a 36
Y no hay forma. O sea, decís, bueno, señora, si se la pasó vomitando, viste, le pones Reliberan, le pones, no sé, de todo y no hay forma. Son enfermedades como olvidadas, diría yo. Yo le pondría así. Es así. ¿Qué va a hacer? ¿Estas drogas actúan dentro de los macrófagos o las que vimos diciendo, no? No todas, no todas. O sea, la isoniazida es una de las que mejor penetra. Sí, las otras actúan en el bacilo per se, digamos. Bueno, perdón, un segundo. Chicos, falta más o menos media hora. ¿Quieren que haga 5 minutos, digo, porque por el tema de la atención, que hacemos 5 minutos de parate? Sí, por favor. 5 minutos estrictos y retomamos, porque si no estamos... Y nos van a invitar a irnos. Ah, claro. No fui hoy. Pero ustedes tienen semana también, cuarto y quinto, ¿no? La pandemia, la generación no. El año pasado no, este año no, seguramente la de quinto no, y así. No, claro, yo todos los años pues estoy en ADN, entonces semana de integración. Bueno, esto se ven a acordar, no sé si ya estaba. En 2019 ya estaba. ¿Qué cursaron ustedes? ¿2019? Bueno, se van a acordar de nuestros queridos amigos parásitos. ¿Se acuerdan? Los protozoos, metazoos y las familias. Y ahí vamos a atacarlos. Antiparasitarios hay muchas clasificaciones, pero como para ordenarlos así más en grupos más grandes, tenemos los antiprotozoarios, antihelmínticos y los que van dirigidos a los ectoparásitos. Acá empezamos, en realidad lo más importante del metronidazol es que lo que va a hacer, va a generar unos radicales que van a generar una toxicidad y lo que van a hacer es debilitar su cadena de ADN y técnicamente lo destruirían. El espectro es amplísimo, tenemos Trichomonas vaginalis, anaerobios, de hecho de los antibióticos es el de elección para infecciones por anaerobios, para bacterias. Después tenemos entamoeba histolítica, Clostridium difficile, Helicobacter pylori y hay un montón más. Yo traté de poner los más conocidos. Lo importante es que tiene buena, tenés disponibilidad oral, endovenosa, tópica, también en óvulos para vaginales. Tiene buena penetrancia a todos los tejidos. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de anaerobios en abscesos de cerebro, es un antibiótico que atraviesa la barrera muy fácilmente, sobre todo, digamos, si están inflamadas, y es el de elección para abscesos cerebrales. Lo que tiene también es que se metaboliza en el hígado y puede generar con el tiempo un grado de alteración de las enzimas, pero no llega a mayores, no te obliga a suspender ni nada. De los efectos adversos, el más llamativo es el sabor metálico que sufren los pacientes y puede darte algún cuadro también de excitación psicomotriz, psicosis y demás. En esos casos, lamentablemente, hay que suspenderlo y buscar otra opción. Después tenemos el Chagas en sí. Recuerden que es una enfermedad parasitaria 100% curable cuanto más temprana edad lo encuentres. O sea, en los menores de 1 año tenés un 95% de porcentaje de curación si lo diagnosticás a tiempo. Después, pasados los 15 años, este porcentaje va bajando hasta llegar a una adultez que tienen una tasa de curación del 40-45%. La guía de nuestro país lo que dice es que vos podés tratar hasta los 49 años. Hasta hace no mucho solo podíamos tratar hasta los 15. Esto se cambió en los últimos años, creo que en el 2014 cambiaron la guía, porque sepan que en nuestro país hay un instituto en Buenos Aires que se llama Fatala Chabén, que es el que se dedica a muchas cosas, pero sobre todo a Chagas, y ellos hicieron un trabajo muy interesante donde evaluaban, como la guía decía que era efectivo el tratamiento solo en los niños y adolescentes,
como que no había oportunidad para un adulto. Ellos hicieron un seguimiento, trataron a adultos y lo siguieron por 10 años. Y después siguieron otra cohorte más por 10 años más. Y lo que vieron en esos 20 años es que los adultos mayores de 15 años hasta los 45 tratados tenían menos porcentaje de generar algún efecto adverso, no es un efecto adverso, algún compromiso de órgano como el cardíaco, que es el más frecuente, o el digestivo. Entonces, a partir de ese gran trabajo, se cambió la guía de 14 a 49. Lo que nosotros, digamos, en nuestro país, estas son las provincias donde hay mayor porcentaje de donde el Chagas es endémico y está presente el vector, que es como es una enfermedad vectorial, necesitamos de un transmisor como es la vinchuca. Acá el teratoma infestans. Acá en Buenos Aires no tenemos la presencia, o sea, donde estamos nosotros, del vector, pero sí de personas que han vivido en un sitio endémico y que vienen acá, por ejemplo, a tener familia, porque otra forma de contagio es la vertical, de madre a hijo. Perdón, no entendí algo. ¿Cómo que hasta los 49 se puede tratar de esos pacientes? ¿Siendo tipo congénito? ¿O si te contagias a los 49 años no te puedes tratar? No entendí eso. No. Pero una cosa, el tema es así. El Chagas agudo, o sea, si tiene chagoma de inoculación, tiene síntomas de la gripe y digamos, si tiene Chagas agudo, que se ve el tripanosoma, usted rescata el de sangre, se ve el tripanosoma, se trata. Bien. Eso se trata siempre. Y después, el tema es, en niños, en chiquititos, digamos, tratándolo, se demostró con buena evidencia que evitan tener cardiopatía o complicaciones a largo plazo. Y la evidencia en mayores de 18 años, después de claro, era muy escasa. 14 años, 18 años, en adultos lo que estaba demostrado es que disminuye la cantidad de anticuerpos. Incluso pueden seronegativizar. Pero no había evidencia de que evitase la complicación cardíaca o esofágica. Entonces, con esto, la verdad yo y esto es en pacientes en lo que se llama la etapa crónica, la etapa indeterminada. O sea, sin síntomas. agudo dura 2 meses y después entras en una etapa indeterminada en la cual tenés anticuerpos, pero no tenés el bichito, no se ve el bichito en sangre, no se rescata. Lo que uno hace el diagnóstico es por rescate de anticuerpos, porque le demostrás prueba de anticuerpos. Entonces, en toda esta etapa siempre se dijo no hay que tratarlo, y nosotros siempre dijimos que no se trata. Y había mucha discusión. Yo trabajé bastante en Santiago del Estero con campesinos de Mocase, porque armamos un grupo porque justamente no había respuesta frente a la enfermedad de Chagas de los campesinos, y empezamos a trabajar algunas personas con ellos, y veíamos esto, digamos, muchísima gente con Chagas, se calcula más o menos 2 millones de personas en el país con Chagas, y no tratados. Lo que está contando Guada es este trabajo que hicieron en Chagala. Esto lo toman las guías, lo toma la guía nuestra, la guía de la OPS y la guía de AJA también, sí. Las 3 guías, dicen hay baja evidencia de que realmente vas a disminuir la complicación cardíaca. Pero vale la pena, claro. Hay que ofrecer el tratamiento. Es un 35-40%. ¿Y por qué hasta los 49 años? Y porque si sos más grande, probablemente, digamos, como la complicación es crónica y es a largo plazo, probablemente se te muera de otra cosa. No llega a ser, claro, no te modifique demasiado. Entonces no hay ninguna evidencia de que diga, y el tema es, le tenés que dar medicamentos durante un tiempo largo con posibilidades de efectos adversos bastante importantes. Es molesto, digamos. Entonces hay que ofrecerla, hay que proponerla, vale la pena. Y además la gente subestima el tema de Chagas. Está súper normalizado. Vos vas a Santiago del Estero y todo el mundo te dice tengo Chagas. En las zonas rurales. No pasa nada. Y después, bueno, nosotros no hablamos, digamos, no vamos a hablar, pero el tema de qué es lo que hay que hacer con los gallineros, digamos, todo el trabajo que hay que hacer en las casas. Igual esta guía de mayores de 15 años, el mayor impacto que tiene es el tratamiento, o sea, uno de los mayores impactos, es el tratamiento de la mujer de enfermedad de edad fértil, que es la que tiene posibilidad después de contagiar al recién nacido. Entonces, en ese sentido, también vale mucho la pena para cortar un poco la transmisión vertical, porque hasta la guía anterior, o sea, no la podías casi tratar, solo llegaba a los 15 años. No, vos, o sea, tenés distintos momentos de hacer el diagnóstico, o sea el indeterminado, el agudo y demás, pero el programa, o sea, que también las drogas las pedimos a través del programa,
tenías que, o sea, te habilitaban, por decir una manera, hasta los 15 años. Después, o sea, una mamá fértil de 30 años de una fase indeterminada, con la guía anterior no te daban el tratamiento, porque consideraban por esa guía que no servía. Y eso se cambió y por lo menos desde mi lado, digamos que del lado maternal, en una ciudad donde no tenemos el vector, nosotros debemos tener 1 o 2 chagas por año, digamos, con microhematocrito positivo. Acá es... tengo un video después si quieren ver. Un microhematocrito. Esto lo pusimos en la introducción, pero estamos hablando de enfermedades de la pobreza y de medicamentos huérfanos. El concepto de medicamentos huérfanos son medicamentos que no tienen interés para la industria farmacéutica, porque se aplica a poblaciones muy pobres y la gente no tiene guita para comprarlos. Claro. Entonces, ahí empieza y termina. Esto en Argentina hace unos años apareció este concepto, se toma en el ministerio como una responsabilidad del Estado. Pero la verdad es que nosotros hace 10 años atrás, cuando trabajábamos con población chagásica, a veces no había medicación. Ya. No había en el país, porque no se compraba y los laboratorios no producían, porque son medicamentos huérfanos. Entonces no había, así de fácil. Hasta, digamos, ahora hay. Igual o sea, hay 2 drogas, Vesnidazol y Nifurtimox. El Vesnidazol se produce, o sea, el ministerio tiene la patente y tiene su propio laboratorio con su propia elaboración. El Nifurtimox se compra, pero el Vesnidazol podemos producirlo. En la pandemia hubo ahí como unos meses medio complicados, pero después se liberó un poco más. ¿Era de denuncia obligatoria esta? Sí, es de denuncia obligatoria. Sobre todo la recién nacido. Yo acá lo que después dejé abierto el último reporte epidemiológico, porque nosotros tenemos una gran dificultad en nuestro país, es la denuncia obligatoria, o sea, nunca llega a ser obligatoria. Entonces, al no denunciar los casos, no tenemos un fiel registro de cuánto hay realmente. O sea, uno dice, se piensa que hay 2 millones, pero la realidad es que no están en los reportes. Y lo que es, sí se reporta mucho más, lo que es transmisión vertical de los recién nacidos, porque eso por ahí es como más aceitado. Pero lo que es vectorial, si uno mira la planilla, es 0,000. O sea, claro, casi... ella me decía casi sí, una chaga. Digo, por lo menos por reporte no hay. Y yo que estaba en las poblaciones decía, pero la verdad es que todo el mundo tenía chaga. Fíjense, este es el reporte del 2016, 2015-16, país, a nivel país, 2 confirmados 2015 y 3 en 2016. Y si vos mirás, si mirás el vertical, te da más. Pero incluso chicos porteños, o sea, nosotros tenemos en la villa tenemos población con chagas. Primero porque la vinchuca ingresa porque lo traen en las bolsas con madera. Muchos hogares se calientan con madera y ahí hay vinchuca. Entonces se transmite incluso acá, se pueden contagiar acá. Y segundo porque hay mucha población, muchísima población que viene del norte. Sí, mucha sífilis. No es que acá en Mar del Plata no hay un montón. No, hay, sí, nosotros tenemos. Y este es el congénito, mira. Congénito. No, el vector dura poco tiempo, digamos. Podés tenerlo en los hogares, pero después... No, vive en lugares rupestres, aparte pica de noche, se va todo. No sé, ¿acá se puede encontrar vinchuca en las casas en algún lugar? Creo que hay otras especies, no el triatoma, Claro. que entonces no transmite. No todas vinchucas infectadas. Claro, no es transmisor. El diagnóstico lo hacen con vinchucas. Pero de la familia vinchuca sí hay. Y este es tiene otros números, ¿viste? Debo decir, ¿cómo? Pero también lo he escuchado que... Ciencia lo importante de la denuncia. Y no vamos a tener ese problema. Bueno, el Vesnidazol es de primera elección, tiene una absorción muy buena a nivel gastrointestinal, se distribuye muy bien en los tejidos y el tratamiento dura 60 días. Vos cuando haces la denuncia, envías la planilla, acá en Mar del Plata se manejan con el centro de zoonosis, que está en azul,
te manda los 2 meses completos para ese paciente. A veces hasta inclusive le puede mandar hasta la casa. Y el gran efecto adverso que hace después de las 2 semanas de tratamiento es anemia o leucopenia. Por eso necesitamos hacer un laboratorio al mes para ver qué tanto tiene recuento. Y lo que sí, en muy pocos casos, pero cuando se presenta empiezan a hacer como... Empieza a haber un eritema en la piel, hay que suspenderlo, porque si no va a peor. Y el Nifurtimox, digamos, no tenemos un laboratorio, tengo entendido que lo compran, no tenemos la patente, pero sí está disponible. Generalmente, lo que dice digamos, el programa del ministerio es que el Nifurtimox uno podría usarlo en una segunda etapa si el primero no te terminó de... por ejemplo, vos haces un tratamiento de 2 meses con Vesnidazol. Le haces un seguimiento serológico de por lo menos 2 a 3 años. Si en esos 2 a 3 años no negativiza, o sea, no hace su cura, o sea, clínica sí, como es indeterminada, no tiene ningún compromiso clínico, pero la serológica no la termina de completar, podés optar por un segundo tratamiento y usar el Nifurtimox. Los dos son igualmente efectivos, o sea, primero también puedes empezar con Nifurtimox si no tenés Vesnidazol, pero siempre, en lo posible, empezar con Vesnidazol. Y si presentan el otro efecto adverso que hay que suspender, ¿se pasa a Pasas a Nifurtimox, a completar los 2 meses. No se empieza de cero. No, solo lo completás. Perdón, y si la eficacia es similar, los efectos adversos de los dos son más o menos serios. Sí, por ahí peor del otro. ¿Por qué primero claro, Yo creo que debe ser por disponibilidad, porque el otro se fabrica acá y este no. Pero los dos son igualmente eficaces, podemos decir. No entendí qué pasa si haces el seguimiento de 2 a 3 años y no se vierte la serología. Por ejemplo, si es una mujer en edad joven, vos querés lograr una cura serológica también, podés hacerle un segundo esquema con un Nifurtimox. O si es un niño menor de 15 años, podés hacer un segundo esquema. Después de 2 años de seguimiento, con persistencia de la serología, podés optar por un segundo esquema de Nifurtimox. ¿También de 60 días? Sí. Guada, ¿y hay resistencia? No, que existe, pero no la hemos... O sea, yo una sola vez usamos en un nene de menos de 10 años, que le seguimos por 3 años y seguía positivo y, bueno, usamos Nifurtimox y negativizó al año. Porque la serología siempre es como un poco más tardía, digamos, en borrarse. Como la BDRL, ¿no? Tarda un poco más en irse. Pero siempre es por 2 meses. 2 meses. No. Y toxicidades de Vesnidazol, sí. Te diría al 30%. Steven Johnson 2 tuvimos graves porque siempre le advertimos, pero bueno, a veces, no sé, le siguen dando y cuando vienen ya vienen incendiados. Pero sí, tuvimos 2. Y perdón, otra pregunta. Y estás haciendo el tratamiento con el Vesnidazol y, por ejemplo, que tenés que suspender y pasar con otro. ¿Arrancás de cero el esquema? No, se completan los 2 meses. O sea, si la toxicidad, por ejemplo, te hizo al mes, le das 1 mes nomás de Nifurtimox. Y te puede dar, a diferencia, bueno, esto es lo mismo que el albendazol. También al ser vía oral, bueno, náusea, vómito, diarrea, como que entran en todo, ¿no? ¿Y la eficacia se mide por negativización de anticuerpos? Sí, porque todos son indeterminados, digamos, ¿no? Ustedes piensen que, o sea, la fisiopatogenia de un parásito, para darte un megacolon, megaesófago o afectarte el nodo, digamos, auriculoventricular, o sea, estos, los que realmente no hacen nada, los hombres o mujeres, a los 50, 60 se mueren de muerte súbita, ¿no? Tienen el corazón así, bueno. Y los compromisos digestivos son en menos frecuencia que el cardíaco, pero una vez que ya están, o sea, ya no sirve darlo, porque ya está el compromiso dado, no va a retrogradar el megaesófago. Entonces, por eso también la guía iba orientada a que antes que aparezcan los compromisos viscerales, uno pueda darle una oportunidad, aunque sea un 30% de éxito, de que no llegue el parásito al órgano. Porque una vez que llegó, ya...
Estas son gente que trabajan en el campo y por ahí se mueren trabajando, así tú jóvenes, o sea, menores de 60 años, muerte súbita. Entonces es una edad todavía productiva, por decir una manera, evitable inclusive, porque una droga no muy cara, o sea, el Vesnidazol al producirlo nosotros sale mucho más económico y bueno, nada, eso. Pero es importante, la tasa de si lo tolera bien, no hace alguna toxicidad de los 2 meses, la tasa de éxito, cuanto más pequeño es mejor, dentro del primer año casi el 90%, después va bajando, pero vale la pena. A mí no me ha pasado que falten drogas, o sea, siempre que la has pedido hemos tenido, o sea, tenés que completar la planilla correctamente. Y de hecho, por eso se mantienen, para pedir la droga te exigen la planilla de denuncia, entonces por ahí en ese canal se mantiene la denuncia, porque si no, no puedes acceder a la droga. Profe, si se interrumpe el tratamiento como pasaba con la tuberculosis, ¿suele tener resistencia o no tanto? No tanto, no tanto. Y no lo interrumpen tanto, o sea, se completa bastante los 2 meses. Igual, no recuerdo la tasa de éxito de cero negativización en pacientes adultos. Y no, es baja, es baja, es baja. Porque ese es el otro tema, digamos. Solamente de 100 tratados pueden llegar hasta los 50, ¿no? O sea, de 100 que trates, por ahí van a negativizar un 30, 40, como mucho. ¿Con Chagas hay o con Chagas? Y en realidad el diagnóstico de Chagas se hace, digamos, al recién nacido hasta los 8 meses podés hacer el microhematocrito o gota gruesa, que buscas el parásito vivo, como Susana Jiménez. Después ya está la inmunidad presente, puede hacer anticuerpos y haces 2 métodos distintos. Uno tiene que ser ELISA y otro tiene que ser IFI, inmunofluorescencia indirecta. Más high porque es el más económico que tenemos. O sea, el high te sale 1 peso y IFI te sale 100. Entonces, el high siempre va a estar en la dupla por una cuestión de costos. Pero es el menos sensible para detectar un Chagas, o sea, el que menos sirve. Pero de todas maneras, el diagnóstico es 2 métodos positivos distintos, de los cuales tiene que ser o IFI o ELISA. Si uno solo, no sirve. Y el seguimiento se pide las dos cirugías. Te vas haciendo. Nosotros los niños tenemos muchos niños en seguimiento, vienen todos negativos. Lo que también hay dificultad, o sea, en el recién nacido hay un nuevo diagnóstico hace varios años, que es la PCR de Chagas, que es la reacción de polimerasa, pero todavía, o sea, algunos laboratorios como Rosario y Buenos Aires lo están usando porque es más precoz. O sea, imagínense que encontrar el parásito nadando en la sangre del talón es bastante difícil. Aparte el parásito sale y se mete, entonces como que tenés que agarrarlo ahí. Se hacen 3 microhematocritos en el mes de vida y si no la agarrás, o sea, pero no significa que no lo tenga. La PCR mejora eso, pero todavía no está completamente validada. De todas maneras, hay hospitales pediátricos, o sea, Rosario y Buenos Aires ya lo están usando. Nosotros no tenemos PCR, pero también es muy discutida en los congresos, diciendo cómo usás, no está validada, pero si te da positivo, o sea, le tenés que dar le tenés que dar Vesnidazol al niño. Pero eso todavía falta, pero si posiblemente aparezca la PCR. De hecho, tengo... A ver si... ¿La PCR tiene tasas altas de falso positivo? Y lo que pasa es que no tiene todavía no está completamente validada. O sea, la que está disponible acá no la puedes usar completamente, porque no tiene ellos tienen que tener un nivel de valor. Y no, esto fue hace poco. Hay uno que está electrizado, se lo voy a mostrar. Si me carga el WhatsApp. Pero es muy difícil, o sea, por ahí una vez que se valide y llegue a un buen rango, la PCR va a cambiar un poco la historia, porque el microhematocrito es re difícil. Es re difícil encontrarlo. ¿Por qué no me conecta? Sí, pero había conectado... En YouTube hay uno que se busca en microstrut, Chagas, sale. Bueno, después había conectado de mi celular.
Pero bueno, pero básicamente es serología y microhematocrito. La pentamidina, no, la iba a sacar. Solamente, ¿a qué hora tenemos que terminar? Pero no tenemos presión afuera, si quieren hacer unos minutitos. Voy por los más frecuentes, porque Praziquantel, vamos a mebendazol. Igual a las 5 cortamos. Dosis máxima a las 5. Vamos con el mebendazol, porque puse otros que no lo van a ver mucho. Bueno, el mebendazol es otro que van a usar mucho, de hecho viene comercialmente metronidazol y mebendazol en el mismo jarabe. Lo que tiene es también, hace como una inhibición, evita que el parásito capte glucosa y también altera la estructura de los microtúbulos, entonces pierde indemnidad el cuerpo del parásito. Estos son de amplio espectro, tanto nematodes como cestodes, tiene vía oral, pero también viene en jarabe, que no sé por qué no lo puse, y sí tiene bastantes, lo que es más jarabe, molestias gastrointestinales. Vía oral se tolera bastante bien, y si uno tiene que usar a dosis altas, sí podés tener alguna afectación hematológica como neutropenia, pero todo después es reversible. Vos le sacás la droga y dejas. Lo que sí no está indicado en embarazadas, está contraindicada. Así que en las embarazadas que tienen, por ejemplo, algún oxiuros o alguna presencia, viste, ellas vienen a la consulta con parásitos, lamentablemente mebendazol no le podés dar. Perdón, mebendazol ustedes lo han visto alguna vez con Sana o algo así, ¿sí? Mebendazol, el centro de salud todo el tiempo, mebendazol. Y profilaxis bacteriana, oxiuros. Oxiurus y también Ascaris. Ascaris. Ascaris todo el tiempo vienen chicos que te traen el bichito. La gente te lo trae en un frasco como que vos querés verlo, ¿no? Pero bueno. Lo único que tienen que tener en cuenta con mebendazol. Con la foto está bien, digamos, pero ahora que hay el celular, pero No, ellos traen. Vos le preguntabas, ¿ves? El gusanito grande, qué sé yo. Lo que tienen que tener en cuenta es no tratar solo al niño, se trata a la familia. Y la dosis para Oxiurus y para Ascaris es distinta. Y Ascaris se trata 3 días y Oxiurus uno solo día. Y más alta para Ascaris. Albendazol acá es de la misma familia, también tiene el mismo mecanismo, pero es de elección para la hidatidosis. También para larvas migratoria y triquinosis. Pero lo que tiene es, sí, para otras más, pero sobre todo la hidatidosis, a diferencia del mebendazol, lo que logra es tener mayores concentraciones dentro del quiste hidatídico. Fíjense, esto es un quiste hidatídico, esto es un esquema, o sea, recuerden que es como una bolsa líquida, tiene 2 membranas, la germinal y la laminar. La germinal es la que tiene contacto con las protoescólices que están ahí adentro, y eso se observa muchas veces accidentalmente en alguna imagen, por ejemplo, ¿no? Fíjense acá. Fíjense estos quistes. Todas esas protoescólices se desparramaban y donde se siembra se hace otro quiste. Porque una protoescólice te hace el quiste. Sí, somos pedales intermediarios. Ah, tenía otro, pero bueno, no me cargó. Te agrego acá el albendazol, ¿listo con el albendazol? Sí. Albendazol tengan en cuenta esto, digamos, en el trabajo práctico aparecen 3 problemas de los cuales tienen que usar, porque les damos triquinosis, larva migrans, cutánea y hidatidosis. O sea que hay 3 problemas que lo resuelven con el albendazol. Tengan en cuenta que, o sea, miran esto, miran la bibliografía un poquito, pero por ejemplo, hidatidosis, tengan en cuenta que el mecanismo de transmisión, que es a través de los perros, o sea, bárbaro, tratamos a las personas y hay que ver qué es lo que pasa con los perros y matar el parásito ahí, para lo cual se le da el Praziquantel. El parásito, no el perro, ¿ah? No, pero hay que cortar el parásito del ciclo, porque si no están transmitiendo a otras personas. Hay que cortar las faenas con los hormonas. Sí, porque si no, digamos, claro, si vamos con el albendazol está bien, para el triquinosis divino, digamos. Sí, pero los otros miren un poquito. Sí, de hecho, este parásito, digamos, el humano es el hospedero definitivo, o sea, no lo va a eliminar nunca el quiste. O sea, esto no se elimina por materia fecal ni nada como las otras parasitosis. Queda ahí. Solo se opera. De hecho, cuando se operan, primero se punza con una jeringa gigante, le sacan todo el líquido con la protoescólisis y después sacan con mucho cuidado la germinal y la laminar. Porque si no, donde cae una gota, se siembra.
Y si, por ejemplo, me pasó, acá es frecuente en provincia de Buenos Aires, hay un niño que tuvimos que ver del campo de Balcarce que andaba a caballo y se cae del caballo y se le rompe un quiste pulmonar. Hizo un shock anafiláctico al quiste porque se le dispersó en todo el pulmón y hizo la vómica, la del libro, que yo no la he visto más que con ese chico, que es un vómito transparente y como con un olor tipo de lavandina, ácido, digamos, y nada, terapia, casi se murió, se salvó, y después él tenía que hacer 2 meses de tratamiento con albendazol. Después que le pasó eso anduvo bárbaro. Pero él venía a la consulta, se fue de alta a la casa todo, al mes, por ejemplo, con el laboratorio control, con las boinas y las con bombacha de campo, entraba llorando porque nosotros no le dejábamos, tenía otro hepático que había que operarlo, y no le dejábamos que suba de nuevo al caballo porque se iba a romper el otro. Y toda la consulta lloraba, a los 15 días otra vez, ¿puedo subir al caballo? No, pues le tuvimos que programar, después le tuvimos que sacar el hepático. Pero terrible, 2 quistes gigantes tenía. Era re jovencito. Bueno, el tiabendazol de la misma familia, acá se usa un poco más con lo que es estrongiloides, también sirve para ascaris, para enterobius y demás. También hay vía oral, tópico y polvo. Todos estos se metabolizan a nivel hepático. Y lo mismo, las digestivas, náusea, vómito, diarrea, alguna erupción, pero sin llegar las más leves, pero si sigue continuando, sí también terminamos en un Steven Johnson. Esto comparte un poco lo que es el albendazol. Y después tenemos la nitazoxanida, que es otra, esta es como, tiene un efecto dual, tanto antihelmínticos como también podemos tratar antiprotozoarios. Esta, por ejemplo, es una droga que sí podemos usar en embarazadas, que no le podemos dar mebendazol, lo que hace es evitar, digamos, evita, digamos, lo que es la estructura de la tubulina, entonces también pierde indemnidad la pared del parásito. Podemos usarla para giardias, amebas, el mintos, y también es de elección para infecciones de Cryptosporidium, que recuerden que podías dar, se diseminaba por sangre y daba compromiso profundo. Las otras son más intestinales. Y lo que tiene, se tolera bastante bien, puede dar algunos síntomas muy leves digestivos y lo mejor que tiene, o por lo menos para mí, es que la puedo usar en embarazadas. La ivermectina también es usada para ectoparasitosis, porque después puse otra cosa. Podemos, lo que hace es altera la estructura de la pared del parásito. Recuerden que el parásito adentro del intestino se va moviendo, entonces lo vuelve como un poco paralítico. Al perder esa movilidad y algunas otras manifestaciones metabólicas, lo termina matando. Tiene una larga lista de espectros, sobre todo la escabiosis, oncocercosis, filariasis, que no es muy frecuente acá, pero bueno, también se usa. Estrongiloides, larva migratoria, también para ascaris, trichuris trichura y el loxiuros. Presentación solo vía oral, es bastante bien tolerado, lo que sí te puede dar una hipotensión ortostática, pero cuando sobre todo estamos eliminando, si lo usamos para ascaris lumbricoides. A veces la eliminación de los gusanos y el uso de la ivermectina hace como que le baje un poco la presión. Ya, después de la primera elección de los pajaríasis solas. Metro. ¿Vas con metro o vas con metro? Metro, sí. Sí, la nitazoxanida es como, no están, el primero que no están en ningún lado, o sea, solo es de laboratorios, de Romers. Solo mando a comprar cuando tengo alguna embarazada, porque la embarazada no tengo opción. O sea, si pudiera usar mebendazol, lo usaría. La filariasis, aparecen los hemogramas, pero no hay la variante de la elefantiasis, tipo en África. Pero si la encuentro, podría andar con esto. Sí. Aparecen los hemogramas limitados. Sí. Después de paludismo, nosotros, digamos, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo es, de acuerdo a los muchos trámites presentados, se vio que el último brote que tuvimos en nuestro país fue en el 2007 y no hubo transmisión autóctona a partir del 2011. Entonces,
pasado una determinada cantidad de años, la OMS te pone un sello como, digamos, no hay transmisión en nuestro país. Todos los casos a partir de ahí que fueron encontrados son de otro lugar, digamos, ¿sí? No son autóctonos. Eso es bastante bueno. Todavía estamos esperando que den el mismo sellito para la fiebre amarilla, porque una vez que la OMS te pone esto, te saca del mapa como, por ejemplo, la fiebre amarilla, nosotros tenemos que ir, no sé, hoy a Qatar, tenés que tener la vacuna de fiebre amarilla, que si detectan, digamos, la OMS determina que ya no somos un país transmisor, te saca la recomendación. Así que bueno, el mismo camino espero que siga la fiebre amarilla. Y sobre todo porque me voy a ir a Qatar y me voy a poner la vacuna. Digo, no, pero igual para todos los países se piden. No, ahora es una vez en toda la vida para viajeros y zonas endémicas, sigue siendo para 10 años. Hasta que la OMS, la gente que vive en Misiones, es cada 10 años la fiebre amarilla. Pero vos que sos viajero, acá una vez al año, una vez en la vida, nada más, y hasta 60 años. Bueno, los antimaláricos, o sea, cuando ustedes agarren el libro o lo que sea que van a agarrar, van a encontrar un montón de drogas. La realidad es que no todas están comercializadas en Argentina, o sea, tenemos muy poquitas, básicamente 2, diría uno. Cloroquina, hidroxicloroquina y mefloquina. Acá lo que puse, esta, digamos, clasificación de cura clínica, lo que muestra es que elimina las formas asexuadas del parásito. En el caso de la cloroquina o la hidroxicloroquina, aparte de ser un antimalárico, también forma parte de los antirreumatológicos, disminuye la inflamación, lo que es artritis reumatoidea, también se usa para eso. Lo que hace es concentrarse en las formas eritrocíticas. Recuerden que el malario, el plasmodium, es un parásito intraeritrocítico. Puede estar obviamente por fuera en el torrente, pero sobre todo se aloja dentro del eritrocito. Lo que tiene, digamos, eso tiene de bueno, pero como todo lo bueno, con el mal uso genera resistencia. Y la cloroquina ya tiene un alto nivel de resistencia, entonces muchas veces no está tan recomendada. Pero no tenemos muchas más opciones para los tratamientos de las malarias clínicas. Tiene buena, digamos, absorción, buena llegada a lo que es tejidos y lo que sí, puede dar efectos adversos digestivos. Las dermatológicas siempre son erupciones, eczemas y demás. Y te puede dar un color en las uñas como más oscuro. Eso generalmente no lo vamos a ver tal vez en un tratamiento de malaria, que es un tratamiento corto, lo ven más los reumatológicos que lo toman durante mucho tiempo. La mefloquina es la otra que tenemos disponible en nuestro país. Esta está más dirigida sobre todo para profilaxis de viajeros, porque tiene la facilidad, o sea, tiene una disponibilidad de más o menos de 7 a 10 días, entonces vos podés, para viajeros de profilaxis, puedes tomar una por semana y está muy bien. No es tan útil para la malaria clínica, pero a veces tenés que combinarla con la cloroquina para compensar, digamos, si es que hay alguna resistencia de la hidroxi o la cloro. Y lo que sí tiene efectos adversos, no sé si lo puse acá la mefloquina, que si tiene algún antecedente psiquiátrico, además puede inducir psicosis. Entonces, en pacientes psiquiátricos está contraindicada. Esto, no sé si lo puse, entre el borrar, lo saqué. Le hice borrar mucho, eso me lo tienen que agradecer. Sí, igual esta no la borré tanto, hoy a la mañana dije, no, lo pongo, lo dejo. Ayer borramos más que hoy. Y la pirimetamina también se usa para la malaria y también se usa para la toxoplasmosis, como le dije, lo de la embarazada. Esta también tiene una buena absorción vía oral, llega muy bien a todos los tejidos, pero como puede inducir una anemia o una leucopenia, se tiene que adosar, digamos, a la toma un ácido folínico o leucoborina para evitar ese efecto adverso. Entonces, el que tome pirimetamina tiene que tomar sí o sí la leucoborina, que puede ser, si no tiene, digamos, anemia, trisemanalmente, y si tiene anemia, todos los días. O sea, una dosis más alta. Y creo que esta es la última, que es la permetrina, que esto es más para los ectoparásitos, entraría también la ivermectina.
pero esta es una presentación más en loción. Esto es un derivado que lo que hace es como evitar el contacto del ectoparásito. Se puede utilizar, o sea, el de elección para un Sarcoptes scabiei es la ivermectina, pero también acompañando al comprimido puedes usar la permetrina. De hecho, hay lugares donde solo usan la permetrina. Viene en loción o en crema. Si le podés agregar la ivermectina, mejor. Y de hecho la ivermectina tiene una limitante, que eso no lo dije, de la edad. No puedes dar en menores de 8 años. Entonces, en ese caso, sí o sí, lo único que te queda es la permetrina. Y además se trata de cuidarla porque produce resistencia. Sí. Muchas veces empezamos con permetrina. Claro. Y también, aparte del Sarcoptes scabiei, cuando uno se va de viaje, en los viajeros, por ejemplo, que van a hacer algún campamento, no sé, al África, por decir una manera, que hay gente que le gusta hacer ese tipo de viajes, vos le podés recomendar que tanto a la carpa, la ropa clara y demás, no sé si vos te fuiste a África, digo en general. Yo tuve paludismo, tuve larva migrante. Claro, migrante. Pero no te llevaste el... Pero para el Amazonas, ¿no? Para el Amazonas, bueno, pero hay gente que va al África, no sé. No, y allá está más complicado, claro. Yo puedo contar en primera persona, caso clínico te lo puedo contar. La fiebre terciana, la terciana, y si rocías, digamos, lo que es el mosquitero, la ropa clara y demás, técnicamente evitaría un poco la picadura o alejaría los mosquitos. Y nada, lo único que tienes, como es nivel local, te da eritema. Por eso cuando uno le recomienda por una escabiosis embadurnarse toda la noche, al otro día se lo tiene que sacar, porque si queda puesto puede darle picazón, prurito o algún enrojecimiento. Así que eso hay que decirle que se bañe al otro día, cuando se levanta. Y creo que... No, este era un caso clínico, pero no era el de la guía. Bueno, terminé. ¿Preguntas? Ninguno. No pude mostrarle el Plasmodium.